Somos del grupo 4 del 5R1 y el tema que vamos a presentar hoy es la medición con un Hunton Tracker. A lo primero que nos vamos a abocar es a qué es este dispositivo. Este es un dispositivo que se usa para el diagnóstico con la técnica de curva corriente-voltaje para identificar fallos en componentes electrónicos. Su capacidad para analizar circuitos en estado de funcionamiento lo hace invaluable en reparación y mantenimiento. Luego podemos ver algunas aplicaciones en las que se utiliza este dispositivo. Se suele utilizar en áreas como la reparación de electrodomésticos, la industria automotriz y la electrónica de consumo. Su capacidad para detectar fallas permite una reparación precisa y rápida, optimizando la eficiencia operativa. Luego, beneficios de usar este dispositivo son algunas como la reducción del tiempo de diagnóstico, mayor precisión en la localización de fallas y la posibilidad de realizar pruebas sin necesidad de montar componentes. Esto se traduce en una disminución de costos y una mayor satisfacción al cliente. Luego vamos a analizar cómo se puede utilizar este equipo para la medición de capacitores. La idea es aprender a leer lo que se muestra en la pantalla del equipo para poder saber si este presenta algún tipo de falla o está en perfecto funcionamiento. Como podemos ver, la forma que presenta un capacitor que está en correcto funcionamiento es la de una elipse, como se ve en la primera foto. También podemos observar en la segunda foto un seteo de parámetros que no está bueno por el hecho de que no podemos apreciar bien la forma del capacitor. Para esto podemos ajustar parámetros como la resistencia y la frecuencia de este equipo. Luego podemos usar la interpretación de resultados de la forma en la que podemos ver la elipse verde, que sería un capacitor en buen estado, y en la firma roja un capacitor en mal estado. Podemos ver las diferencias de tamaño de una en la otra, así como también en el ángulo de esta. Este equipo es muy útil para la detección de falla de los capacitores, ya que por ejemplo nos permite detectar un tipo de falla que es la de fuga, en la que usando el equipo podemos medir entre la parte metálica superior del capacitor y masa directamente en la placa para poder analizar si este capacitor tiene alguna fuga sin desoldarlo de la placa. Prueban con el Hunter Tracker. Al igual que los capacitores, los componentes inductivos generalmente proporcionan firmas que son similares a las de los capacitores en la pantalla. Sin embargo, la forma en que ajustamos los rangos es un poco distinta. La clave para obtener una firma útil con un inductor depende de su valor. A medida que el valor del inductor disminuye, lo que suele significar un menor número de vueltas del cable, debemos disminuir el rango de la resistencia y aumentar el rango de frecuencia del tracker. Esto se debe que a menudo con menos vueltas la reactancia del componente ocurre a frecuencias más altas. Por lo tanto, o por el contrario, si queremos decir, si el número de vueltas de cable aumenta, es decir, el valor del inductor es mayor, su reactancia a la corriente ocurre a frecuencias más bajas. En este caso, el rango de frecuencia del tracker también deberá ser menor. Observando la firma elíptica de un inductor, vemos que el ancho de la elipse es un factor del valor del componente. Mientras tanto, en cambio, el ángulo de la firma es el resultado de la resistencia del cable. Vemos un ejemplo concreto de cómo nos ayuda el tracker a diagnosticar problemas en los inductores. Por ejemplo, acá en la pantalla tenemos una comparación. La firma que ven en verde representa un inductor conocido bueno, si podemos decir así, en nuestra referencia. Justo al lado, en rojo, vemos la firma de uno que tiene espiras internamente cortocircuitadas. Este es un fallo común. Entonces, ¿qué observamos? La firma roja es diferente a la verde, porque algunas de las vueltas del cable están siendo puenteadas en el componente defectuoso. Esto tiene un efecto directo en sus propiedades eléctricas. Como resultado, el inductor defectuoso muestra menos resistencia y hay un cambio notable en el ancho de la elipse. El uso de un tracker, en esencia, nos permite verificar la salud del componente. Esto significa que estamos observando su naturaleza eléctrica o física.
Si algo cambia físicamente en el componente como espiras cortocircuitadas, su naturaleza eléctrica también cambiará, y esto se refleja de inmediato en la firma del tracker. Por eso la diferencia visual entre la elipse verde y la elipse roja nos indica rápidamente que hay un problema, específicamente una reducción de resistencia y un cambio en el ancho de la firma, causados por ese cortocircuito interno. Antes de comenzar, me gustaría hacer una breve introducción al tema. Los semiconductores, como los diodos y transistores, son componentes fundamentales en la electrónica moderna. A diferencia de las resistencias, su comportamiento eléctrico no es lineal. La corriente que circula por ellos no varía proporcionalmente al voltaje aplicado. Por eso, entender cómo responden ante distintas condiciones eléctricas es clave para el diseño, diagnóstico y reparación de circuitos. Una herramienta muy útil para el análisis de comportamiento en semiconductores es el trazador de curvas, ya que permite visualizar gráficamente cómo varía la corriente frente al voltaje aplicado. A lo largo de esta presentación vamos a ver cómo funciona este instrumento en semiconductores, qué información nos brinda y cómo interpretarla correctamente. En esta primera filmina observamos el principio de funcionamiento. Cuando aplicamos una señal alterna al componente que queremos analizar, también llamado DUT o dispositivo bajo prueba, obtenemos una curva característica que representa la relación entre corriente y voltaje. El eje horizontal muestra el voltaje aplicado, mientras que el eje vertical indica la corriente que circula por el componente. Esta curva nos da información esencial sobre cómo se comporta el dispositivo frente a tensiones positivas y negativas. La escala que vemos depende de la amplitud de la señal de entrada, lo cual también debe tenerse en cuenta. Aquí analizamos el comportamiento de dos tipos de diodos, un diodo rectificador y un diodo Zener. El rectificador solo conduce cuando el voltaje supera cierto umbral, 0,6 o 0,7 voltios. Se comporta como un interruptor cerrado en esta región. Por debajo de ese umbral se comporta como un circuito abierto, prácticamente no permite el paso de corriente. En cambio, el diodo Zener muestra un punto de ruptura en la región inversa. Ese comportamiento es el que lo hace útil para aplicaciones de regulación de voltaje. Gracias al trazador podemos ver claramente la diferencia en la forma de sus curvas. Esta filmina muestra los parámetros claves que nos pueden ayudar a interpretar la curva. Podemos ver voltaje máximo aplicado, frecuencia de la señal, resistencia limitadora y otros datos como punto de ruptura, seguimiento o tracking. La forma de la curva cambia en función de estos valores, por eso es importante tenerlos visibles al momento de hacer la medición. Además, podemos estimar visualmente la resistencia equivalente con la pendiente de la curva o medida directamente por el dispositivo. Para cerrar, vemos algunas consideraciones importantes al usar el trazador de curvas. Aplicar un voltaje alto en el rastreador permite visualizar fenómenos como rupturas, fugas o fallas incipientes, especialmente en diodos Zener o componentes más complejos. Esto nos revela el comportamiento real del componente, algo que muchas veces no detectamos usando solo un multímetro. Pero hay que tener cuidado. No se recomienda usar voltajes elevados en componentes sensibles como LED, diodos Schottky o circuitos integrados que pueden dañarse incluso con corrientes. Bien, siguiendo con los que le comentó mi compañero y ya teniendo una idea más clara de para qué se usa el Houston Tracker y cómo funciona con componentes básicos como los diodos, ahora vamos a centrarnos en otro tipo fundamental de componentes que son los transistores. Como sabemos, los transistores, a diferencia de los diodos, cuentan con tres terminales: la base, el colector y emisor, lo que hace que las mediciones se tengan que hacer por pares de terminales. Dependiendo de cómo conectemos el instrumento, obtenemos diferentes curvas. Como se pueden observar en las dos imágenes que pudimos capturar del video, tenemos medición entre base y colector y medición entre base y emisor. Por ejemplo, entre base y emisor, la curva es similar a la de un diodo rectificador y entre base y colector es más parecida a un diodo Zener. Siguiendo y hablando un poco más de la imagen de base emisor, podemos ver que la curva se eleva en una dirección y permanece plana en otra. Entre colector y emisor, y sin polarizar la base, no debería haber conducción, por lo que veremos una línea casi plana.
Estas curvas se generan con la señal alterna aplicada en el tracker y son muy útiles para identificar si un transistor está funcionando como debería. Luego, continuamos con las curvas típicas de los transistores PNP. En sí, con el Houston Tracker podemos obtener y visualizar todas las curvas posibles. Básicamente en esta filmina nos centramos en las curvas características de un transistor en condiciones normales. Cada curva representa cómo se comporta una de las uniones. El Houston Tracker lo que nos hace es permitir no solo visualizar estas curvas, sino también compararlas con un componente sano del mismo tipo. Eso lo vamos a ver más adelante en la parte de calidad. Esto es muy útil, sobre todo en entornos de mantenimiento o reparación, porque permite hacer un diagnóstico rápido, sin necesidad de soldar el componente de la placa, y solo basta con comparar la firma visual. Si la curva coincide con lo esperado, es probable que el transistor esté en buen estado. Luego entramos a la parte de las fallas que podemos detectar con dicho dispositivo. Las fallas más comunes que podemos detectar en semiconductores, en las cuales se destacan uniones abiertas y en cortocircuito. Además, el deterioro por calor puede causar variaciones en las curvas, indicativas de fallos inminentes en el componente. Una de las fallas más comunes que podemos detectar es la unión abierta, que se ve como una línea plana horizontal y que esto indica que no hay conducción en ningún sentido. Otra unión es la en corto, que aparece como una línea recta inclinada parecida a la de un resistor, sin la típica curva de un semiconductor. Luego tenemos una falla denominada fuga resistiva. La fuga resistiva es una falla común en semiconductores, causada principalmente por sobrecargas eléctricas o daño térmico interno. Este tipo de efecto genera una conexión resistiva parcial entre las capas internas del dispositivo, lo cual se refleja en el dispositivo como una firma con una pendiente más suave o un tramo horizontal, parecida a una resistencia en paralelo con el componente. ¿Qué está ocurriendo internamente? Este fenómeno ocurre cuando se produce un cortocircuito resistivo interno entre las capas del sustrato del semiconductor, como si estuviese conectada una resistencia interna no deseada entre los terminales del componente. Si la resistencia es baja, o sea, unos pocos ohmios, la curva se parece mucho a la de una resistencia pura, que sería este caso. Si la resistencia es alta, ya en kilo ohms, la forma aún conserva la característica del componente original, pero con una inclinación adicional. Consideraciones que se tienen que tener a la hora de hacer estas pruebas es que este tipo de falla es un buen argumento para incluir rangos altos de resistencia en el rastreador, por ejemplo 10K o 50K, ya que si se usan solo valores bajos podría eh, pasarse por alto la fuga y no verse, digamos. Parte de degradación y calidad. En esta filmina vamos a destacar el concepto de calidad, que aparece en algunos modelos avanzados del Houston Track. Primero vamos a arrancar por lo que es la degradación. En casos extremos existe algo muy sutil que es la degradación del componente. Esto puede suceder por sobretensión o sobrecorriente, es decir, estrés eléctrico que va deteriorando el funcionamiento interno del transistor sin llegar a romperlo del todo. También puede haber degradación por mala calidad del propio componente, especialmente si no es de buena fabricación. En estos casos, la curva se deforma y pierde simetría o aparecen zonas muertas. Este tipo de fallas puede provocar problemas inminentes o rendimiento y por eso es tan valioso que el dispositivo nos permita detectarlas. En cuanto a calidad nos referimos, esto solo aparece en algunos modelos del Houston Tracker y el instrumento básicamente lo que nos deja hacer es comparar la firma actual con una firma de referencia previamente guardada. Si la coincidencia es alta, la firma aparece en verde, indicando que el componente tiene buena calidad o la coincidencia está con el modelo esperado. En cambio, si la diferencia es notable, aparecerá en rojo, lo que nos alerta de que este transistor podría estar defectuoso o degradado. Esta visualización por colores es muy útil para hacer pruebas rápidas en placas donde no se puede soldar fácilmente, ya que nos ayuda a identificar irregularidades de un vistazo nomás.
Eso es todo lo que tenemos de información sobre el Houston Tracker, la parte de uso, testeo en semiconductores y las fallas en en los semiconductores utilizando el Houston Tracker. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a mostrarles cómo utilizar un tracker 3200S para probar un conector PCB. El tracker 3200S cuenta con dos conectores IDC de 64 pines, donde interfaces de cables personalizadas se pueden utilizar para escanear rápidamente los conectores de PCB. Si se detecta una diferencia de firma, puede rastrear el pin de conector hasta el nivel de componente, lo que le ahorra tiempo de solución de problemas. Los dos conectores de 64 pines se pueden combinar para un total de 128 pines y también se puede seleccionar cualquier pin para utilizar como común. Primero, para almacenar la firma de referencia, se utilizará una placa en buenas condiciones para luego compararla con una defectuosa. Se utiliza un cable personalizado para conectar uno de los dos conectores IDC de 64 pines del panel frontal en el rastreador a un conector de 40 pines en la placa de video. En la estación de trabajo externa se agrega una nueva placa usando Add New Board, se coloca el nombre y se guarda. Se debe agregar una nueva secuencia para este componente usando el botón Add New en la pestaña Sequence. También se debe agregar un nuevo componente usando el botón Add New en la pestaña Components. Se coloca el nombre, el estilo del paquete que será SIP, lo que significa que seguirá el patrón de la imagen de la derecha, y el número de pines que en este componente es 40. En la pestaña de rangos debemos considerar el pin común. En este conector se utiliza la tierra como referencia común, que en la placa es el pin 2. Haciendo clic derecho en la columna encabezado y seleccionando rangos, se establecen los tres rangos en el mismo pin común. Y en Group Edit hay que seleccionar todos los pines o el componente y colocar que el pin común número 1 sea el mismo en todos los pines. Con eso estaré listo para seguir adelante y ejecutar el escaneo. Se pulsa Iniciar. El rastreador y el software escanearán cada uno de los 40 pines en tres rangos de medida. Aparece como resultado sin referencia, porque esta es la primera vez y no hay una referencia almacenada. Se ha escaneado esta placa y se establecerá este escaneo como firma de referencia. Al finalizar, se cambia la placa por una defectuosa y se ejecuta la misma prueba en esta otra placa. En la pestaña de escaneo se coloca el nombre y se comienza el escaneo. Estas firmas ahora se compararán con la referencia almacenada una vez que se complete el escaneo. El resultado apareció como fallido. Era esperado, ya que la placa utilizada está defectuosa. Haciendo clic en el botón de solución de problemas, se puede ver que en el pin 39, donde en la firma de referencia tiene una línea en ángulo, en la placa defectuosa hay solo una línea vertical en los tres rangos, incluido el rango de 50 ohms. Esto nos dice que este pin está en cortocircuito a común, así que nos indica que se debe controlar este pin.